Muy buenos días. Estamos en un debate importante, aunque no lo aparente. Digo que no lo aparenta porque casi nadie se entera de lo que significa el régimen económico y fiscal de Canarias. Y no es otra cosa que el reconocimiento histórico a las limitaciones que tiene vivir en un archipiélago alejado del continente. Desde la conquista de esta parte, los centros de poder de lo que se ha conformado el Estado español interpretaron que en estas islas, para poder progresar, para poder vivir, había que reconocerles diferencias. Aquí es más difícil producir, aquí es más caro importar, aquí es más caro exportar lo que se produce, aquí es más difícil producir energía eléctrica. Ese conjunto de singularidades es lo que pretende reconocer nuestro régimen económico fiscal. Un conjunto de respuestas a unas condiciones que son para siempre, que son estructurales y que condicionan el desarrollo y la vida de los que aquí estamos. Por eso, desde mi grupo, hemos sido críticos con el Gobierno porque no ha facilitado el debate. El debate del REF es recurrente desde nuestra entrada en la Unión Europea, porque la Unión Europea se rige por periodos legislativos de 7 años y todo se revisa. Y una parte de nuestros contenidos del REF son ayudas de Estado que tienen que ser convalidadas periódicamente. Por lo tanto, cada 7 años, si no cambian las cosas, que pueden cambiar a peor, si no cambian las cosas, cada 7 años nos veremos aquí, o los que estén, analizando qué hacer sobre estos instrumentos. Y hemos perdido la oportunidad de ayudar a popularizar, a conocer, a entender qué significa el régimen económico y fiscal, entre los ciudadanos, entre las empresas, entre los políticos. Por eso mi grupo propuso aquí en enero, y no al Gobierno, sino a la mesa del Parlamento y, por lo tanto, a los grupos que sustentan la mayoría política en este Parlamento, crear una subcomisión para hablar de esto, para analizar esto, para discutir esto, para evaluar qué ha pasado con el régimen económico y fiscal en los últimos años, cuál ha sido su impacto en la economía, cuánto empleo generó, qué capacidad tuvo los instrumentos fiscales para incentivar uno de nuestros históricos objetivos, que es diversificar la economía, que quiere decir que hagamos más cosas que las que venimos haciendo. Y no lo conseguimos, no conseguimos abrir aquí un espacio de 6 meses de debate en el Parlamento para discutir en profundidad algo tan relevante como el régimen económico y fiscal. De manera que el Parlamento no actuó de forma autónoma, sino ahora, a instancias del Gobierno, a partir del 4 de julio, aceleramos el proceso en relación a la posición de este Parlamento sobre este importante debate. Nosotros, que somos el grupo más pequeño de esta Cámara, evidentemente aceptamos las reglas de la mayoría, aunque no las compartamos, pero nos parece que se ha perdido la oportunidad en estos meses de debatir en esta Cámara en profundidad sobre asuntos tan relevantes. Segundo elemento que quiero hacerles llegar en esta primera intervención, de carácter más político, si ustedes quieren, la evaluación. Un asunto de la envergadura del régimen económico y fiscal, de sus aspectos fiscales y económicos, es evaluar el impacto que tiene sobre la realidad sobre la que actúa, porque nunca se sabe que las propuestas y políticas que se ponen en marcha si funcionan, porque, por ejemplo, el ciclo económico ha cambiado. Estamos en un ciclo recesivo. Desde el año 2008 la economía no solo no avanza, sino que retrocede. Pues sería muy interesante conocer, yo no los conozco, datos sobre el impacto que la crisis ha tenido en los diversos instrumentos. Yo sí sé que, como lo sustancial de los incentivos fiscales son procíclicos, es decir, que funcionan cuando crece la economía, al no crecer hay menos beneficios y menos oportunidades para que juegue su papel. Por eso nosotros hemos dicho que es muy difícil acertar sin conocer el balance
el impacto que las medidas económicas y fiscales han tenido en nuestro sistema productivo, desde la capitalización de las empresas a la diversificación de la economía, a la generación de empleo. Por lo tanto, no solamente hemos criticado la ausencia de debate, sino la falta de evaluación conocida, porque al parecer hay evaluaciones no conocidas. Por lo tanto, estas dos consideraciones nos parecen a nosotros muy oportunas hacerlas, aunque no valgan ahora de mucho, porque estamos donde estamos. Nosotros, evidentemente, en esto que son cosas de comer y muy relevantes, siempre vamos a facilitar el acuerdo, porque solo faltaba que no fuéramos unidos fuera de aquí a pedir estas cosas que solo tenemos nosotros y que hay gente que no las entiende, ¿no? De manera que desde el primer minuto, desde que el Gobierno toma la iniciativa, porque el Parlamento no lo hizo, nosotros hemos estado dispuestos al entendimiento y al acuerdo y creo que hemos avanzado bastante. Pero yo quiero hacer algunas consideraciones sobre el impacto del régimen económico y fiscal sobre la economía canaria y decirles con claridad que el REF es fundamental, es decisivo, es determinante para el bienestar de Canarias y que ha servido de manera notable para capitalizar las empresas en las actividades que somos punteros. Es decir, ha servido para que nuestras empresas estén mejor para afrontar el presente y el futuro. Pero no ha servido para tres objetivos básicos, diría yo. No ha servido para la convergencia en riqueza con el resto del Estado. En la última década, Canarias se aleja de la media de riqueza per cápita con respecto al resto del Estado. Ese proceso de convergencia en desarrollo, en crecimiento, en riqueza, no lo hemos conseguido. Seguro que no depende de este solo instrumento, sino de más, pero que seamos conscientes que estamos en un proceso de divergencia en los parámetros de riqueza con el resto del Estado. Y es bueno reconocerlo, primero porque lo sufrimos y en segundo lugar porque no se cambia lo que no se reconoce. En segundo lugar, no hemos conseguido otro de los grandes objetivos, diversificar la economía canaria. Es más, los últimos análisis apuntan que tenemos cada vez más concentración sobre las mismas actividades. Es decir, no hemos logrado hacer cosas distintas y eso produce elementos de debilidad a nuestro sistema productivo. Cuando la economía se basa en muy pocas actividades, depende de muy pocas cosas y eres más vulnerable siempre. En época de crisis ni les cuento. Y ese objetivo tampoco nos ha permitido avanzar en la diversificación. Y tampoco, a pesar de la importancia del régimen económico y fiscal, aunque hay notables incumplimientos, tampoco nos ha servido para equipararnos y acercarnos a los niveles medios de empleo, que es un elemento básico en el proceso de desarrollo de cualquier comunidad. Por lo tanto, sin perjuicio de la defensa a ultranza que hacemos de este conjunto de medidas fiscales y económicas, de la importancia que tiene, debemos reconocer que no nos ha servido para converger en riqueza con el resto del Estado español, que no nos ha servido para diversificar, que sí ha servido para capitalizar las empresas en las que somos punteros y que, por lo tanto, debiéramos reflexionar sobre ello. Estamos en la crisis peor que hayamos vivido y no hemos tocado fondo. Ya me lo han escuchado decir aquí de forma reiterada y, desgraciadamente, casi siempre me quedo corto. Por lo tanto, el elemento que más nos debe preocupar en estos momentos es los niveles de desempleo. Nosotros hemos dicho que el régimen económico y fiscal es una respuesta a los problemas estructurales del archipiélago y, en principio, debiera ser neutral sobre la evolución de la economía, porque se supone que lo que viene a compensar son hechos duraderos, para siempre. Sin embargo, de facto, los incentivos fiscales son todos procíclicos. Funcionan cuando crece la economía y funcionan menos o no funcionan cuando no crece la economía. Nosotros sostenemos que, aunque en su origen el REF debiera ser neutral en relación a los ciclos económicos, la que está cayendo nos obliga a hacer un esfuerzo para que todo lo que podamos dirigir hacia el mantenimiento y la creación de empleo lo hagamos. Por eso nosotros hemos hecho propuestas, algunas consideradas y otras no, en relación a este tema. La más importante, aunque sea difícil, sería el abaratamiento de los costes sociales. Del empleo existente y del empleo futuro
amarrando la picaresca que pudiera generar preocupación. Y además tenemos un antecedente. Las regiones ultraperiféricas de Francia tienen esta consideración. Se abaratan los costes sociales en un territorio con dificultades estructurales para que sus actividades sean más competitivas. Nosotros decimos que habría que abaratar los costes sociales de los empleos en Canarias, fundamentalmente de la pequeña y mediana empresa, y ese es un apunte que hace el documento del Gobierno y que compartimos, fundamentalmente de los autónomos, fundamentalmente de las actividades innovadoras que vayan hacia la diversificación, pero incluso habría que tender a ser más exigente. Cierto es que cualquier proceso de abaratamiento de los costes sociales tiene que resolver el problema de la financiación de la Seguridad Social, de la caja única, y hay que poner los recursos. Lo que en el registro especial de buques conseguimos en su momento, y es que el presupuesto estatal pone 40 millones para que se bonifiquen los costes sociales de las tripulaciones de los buques que tienen la bandera en Canarias, pero hace atraer actividad. Las regiones ultraperiféricas del Estado francés tienen hasta 942 millones de euros potenciales de bonificaciones a la seguridad social para las empresas en función de su tamaño y actividad. Este es un tema que nosotros debiéramos considerar. La comunicación del Gobierno hace una referencia muy interesante y es una novedad y además es oportuna por el momento de crisis y el problema de desempleo en este sentido que nosotros suscribimos, pero creemos que hay que ir más allá. Segundo bloque de asuntos. Decía antes que no hemos conseguido avanzar en la diversificación. ¿Por qué? Primero, porque no es fácil. Y segundo lugar, porque los que tienen beneficios vía deducción, vía reserva, suelen reinvertir en lo que conocen, en lo que saben. Y es difícil que estos que están dedicados al sector de la construcción, inmobiliario, turístico, pues se vayan a otras actividades. Por eso nosotros proponíamos en nuestra aportación un mecanismo incentivador de la diversificación. Y es que las bonificaciones se hagan en función de qué actividad. Que no hemos conseguido convencer a los otros grupos en esta materia, que no lo he entendido. Después de esta tarde lo discutiremos. No lo he entendido. A ver en qué perjudica a Canarias, sino todo lo contrario, el que la intensidad de las ayudas, de las bonificaciones, esté en función de la actividad que se vaya a desarrollar. Eso favorece que el escaso capital existente, el escaso ahorro fiscal, se pueda dirigir hacia nuevas actividades porque estaría más incentivado. Pero ahí no hemos tenido éxito. Estamos de acuerdo que se hayan eliminado de la deducción la compra de suelo, porque ya tenemos una malísima experiencia del balance del REF hasta el 2007, porque recalentó la economía e infló la burbuja inmobiliaria. Eso los partidos del Gobierno lo han retirado oportunamente. También han retirado otra cuestión que yo insisto que es, desde nuestro punto de vista, incorrecta, es la inversión directa del ahorro fiscal canario fuera de las fronteras del archipiélago, y también agradecemos esa retirada de contenido. Y me limito en el último minuto y medio a los aspectos económicos. Hemos hablado, después cuando en la réplica hablaremos de algunas de las propuestas concretas, de los aspectos económicos. El REF tiene ventajas fiscales, es decir, se pagan menos impuestos porque se reconocen nuestros problemas si se invierten aquí y para determinadas actividades. Y luego hay otra cosa que es tan importante como la anterior y que se cita menos, que son respuestas, ayudas a políticas determinadas, porque no podemos solos. En energía, en transporte, en desalación de agua, si no existen ayudas expresas, no es posible que Canarias sobreviva. Y ahí yo siempre digo que en relación a los aspectos económicos del REF lo que hay que hacer es cumplirlo. Cumplirlo. El más importante y el más incumplido es el de las inversiones en infraestructura de interés general, el dichoso o los dichosos artículos 95 y 96, que por cierto nadie entiende porque no se lo hemos explicado. Cuando nosotros reclamamos desde las tribunas políticas que se aplique el artículo 96 del REF, que quiere decir que en Canarias se invierta lo mismo que en la media, lo mismo que en Murcia, si Murcia estuviera en la media, que no lo sé, pues la gente no lo entiende, pero eso está en una ley básica, una ley que aprobaron las Cortes Generales y que obligaría a todos los gobiernos de España a invertir la media, y no lo ha hecho nunca ninguno, no importa el color político. De manera que en relación a los aspectos económicos lo que hay que hacer es cumplir, aunque hay algunas consideraciones que en la segunda
a turno tendré la oportunidad. Muchas gracias, don Román Rodríguez.